Bueno, mañana se presenta la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en el Congreso para exponer las políticas de gobierno y para buscar el voto de investidura, el voto de confianza. Hemos invitado a Pablo Bustamante para, digamos, de alguna manera ver qué es lo que podría decir o debería decir la presidenta del Consejo de Ministros para recuperar la confianza en el crecimiento económico y todo lo demás. Porque Lampadia, él es el director de Lampadia, Pablo Bustamante, ha estado haciendo una serie de críticas y propuestas muy interesantes en varios temas. Pablo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no sé exactamente por dónde comenzar. Quizá podemos, yo sé, ustedes han trabajado, uno de los temas que han trabajado es, por ejemplo, el asunto del financiamiento de la infraestructura, que quizás no sé si es un tema complicado, pero ustedes han propuesto una fórmula para, digamos, financiar un gran esfuerzo infraestructural. Sí. Después me gustaría de todas maneras comentar algo sobre la presentación de la primera ministra. Bueno, si quieres comenzamos por ahí. Ya. Bueno, yo creo que ella debe empezar, como ya ha mostrado, con la verdad, ¿no? Ella ha declarado hace poco que solo la inversión privada permitirá que recuperemos el crecimiento. Después de que el presidente en su discurso solo mencionó inversión privada una sola vez, ¿no? Entonces, ella no solo tiene artes políticas para componer un ambiente de mayor armonía, sino que también busca la convergencia con la verdad. Y eso a mí me parece un excelente síntoma. Entonces yo espero que los congresistas no hagan pues sus shows mediáticos, ¿no? Porque no es el momento para eso, ¿no? Nuestro país está en un bajonazo que no debe convertirse en un pesimismo generalizado en la población, ¿no? Porque como no tenemos guía, no sabemos a dónde vamos, no hay luces muy claras, hay ese peligro, ¿no? Claro, y además hay muy malos ejemplos alrededor, ¿no? Entonces, ella creo que tiene un enfoque muy bueno y ojalá los congresistas estén a la altura. Bueno, podemos escuchar rápidamente lo que dijo ella justamente sobre ese tema hoy día, a ver. Nosotros nos hemos comprometido y hemos adoptado las medidas necesarias para reactivar la economía a fin de que ya en este segundo semestre del ejercicio anual 2014 nuevamente retomemos ese crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Y estoy convencida que las medidas adoptadas y el paquete legislativo que está acá en la sede del Congreso de la República nos ayudarán a que cerremos este año con un crecimiento del 4% y en el ejercicio siguiente del 2015 retomar ese crecimiento galopante de no menos del 6% de nuestro Producto Bruto Interno. Tendrá seguramente muchos anuncios que satisfacerán a la población peruana. Todos queremos crecer. El televidente que me está viendo, el oyente que nos sigue a través de la radio, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y mañana a través de la prensa escrita, lo que le interesa saber es, estoy a punto de comprarme un vehículo, estoy a punto de comprarme mi carro. Todo dependerá del discurso de la primera ministra mañana si lo hago o no. Estoy a punto de emprender un pequeño negocio. Todo dependerá de lo que la ministra Jara mañana en representación del Poder Ejecutivo señale ante el Congreso de la República. Estoy a punto de comprarme una casa, porque estamos hablando de la nueva clase media emergente. Y mi papel es reforzar esa confianza en la ciudadanía que estamos yendo por buen rumbo. Necesitamos dinamizar las inversiones, que nos enfocaremos a la concesión de estos proyectos vía alianza público-privados, vía obras por impuesto, al propio gasto público que tenemos que hacer los sectores, que tenemos un presupuesto que ejecutar en obras de calidad y reforzar la articulación de acciones en torno a la agenda de competitividad y el reciente aprobado Plan Nacional de Diversificación Productiva. Bien. Pero evidentemente tiene un enfoque muy adecuado para el momento, ¿no? Eso me gusta y yo quiero ver a los congresistas al mismo nivel que ella, ¿no? Claro, lamentablemente lo que el gobierno tiene entre manos hoy día son más que recuperar la inversión privada, que le hemos perdido al perder el ritmo de inversión, de exploración y minería y de inversión minera,
y que se va a recuperar efímeramente, porque se va a recuperar por entrar en producción de proyectos que ya están caminando, que están terminando su fase de inversión, digamos así, pero después de eso no vienen nuevas inversiones. Entonces no vamos a seguir creciendo, va a haber una subida y después una nueva bajada, pero hay que hacer si es que no se reactiva, ¿no? Sí que... Porque con los nuevos motorcitos de GESI no vamos a reemplazar el crecimiento que hemos tenido con la minería. El gran motor que ha sido la minería, que ha permitido crear la industria manufacturera más grande, poderosa, competitiva de la historia del Perú, no la vamos a reemplazar en corto plazo con los motorcitos del ministro de la Producción, ¿no? Entonces, tenemos que reactivar la inversión minera. Hay un cuadro, no sé si se puede poner, donde se nota claramente cómo en el Perú, a partir del 2011, se paralizan las exploraciones. ¿Por qué? Porque ya no crecen las carteras mineras que iban en paralelo con el crecimiento chileno, ¿no? Entonces, ese es un cuadro de la evolución de la cartera de proyectos. La cartera de proyectos crece en función de lo que tú vas explorando. Claro. A partir del 2011 ya no crecen las carteras en el Perú porque básicamente se paraliza la minería, ¿no? En exploraciones, básicamente Conga, ¿no? Que es el mensaje clarísimo del gobierno. El anuncio del primer ministro de la nueva minería, que nunca dijo de qué se trataba. Oficializaron de alguna manera el lenguaje antiminero. Chile se dispara, más bien, crecen sus carteras mucho más. La cartera de Chile es $112.000 millones de proyectos. Así es. Y la del Perú 57, es el doble que la del Perú. El doble. Y era casi la misma. Y eran prácticamente iguales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y está clarísimo el punto de inflexión. Ahí está. Cuando se para Conga, ¿no? Se para la minería, eso empieza a parar el resto de la economía poco a poco, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, si tú no reconoces esa realidad, no vas a actuar sobre ella. El Perú tiene, además, mucha gente no sabe, porque sobre todo la gente que viene del exterior, digamos, extranjeros, no se pueden imaginar que en este país las luces hayan estado apagadas por 30 años, ¿no? Porque entre los 60 y llegando hasta el año 90, estaba prohibido invertir en el campo. Inversión privada, prohibida. Campo, minería, pesca, turismo, ¿no? Entonces, el Perú dejó de hacer muchísimas cosas. Y esa reserva productiva es la que necesitamos de recursos naturales en buena medida, que tienen que operarse en buena forma. Bueno, pero el gobierno ha dado unas medidas, unas leyes, unas medidas para facilitar la inversión minera, por ejemplo, y la inversión en otros sectores también. Respecto a acortando trámites, simplificando una serie de cosas. Falta mucho más, tiene que haber gestos mucho más poderosos, por supuesto, ¿no? Y además hay una cosa muy importante. Pero el gran gesto es poner Conga en funcionamiento. Bueno, no se ha hecho pues, nada, absolutamente nada, porque la última declaración del presidente es que Conga depende de la empresa Yanacocha. Nunca más ha vuelto a decir nada, ¿no? No rectificó semejante declaración, ¿no? Sí, pues. Entonces, y después ha dicho en Berlín, hace un mes, que las minas en el Perú no pagan derechos laborales, que tienen a peones en socavones, que no respetan el ambiente, y eso no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que un crecimiento importante, más importante de la minería, traería consigo el desarrollo de la industria metalmecánica, un clúster minero industrial. El Mercurio proponía el otro día un clúster minero industrial, un clúster industrial para la minería en Arequipa, porque se están desarrollando una serie de proyectos en Arequipa. Se habló de eso, esto sería pues extraordinario, pero ahí precisamente el Estado puede jugar un rol articulador, sí, que es lo que está proponiendo el proyecto o el plan de diversificación productiva. Está proponiendo, juntar a los empresarios y al Estado en clústeres, los clústeres que existen, por ejemplo en este caso el minero industrial, sentarlos y ponerles un gerente y que, identifiquen cuáles son las trabas que hay para un plan estratégico del desarrollo de ese sector. No es la forma como yo lo entiendo. Mira, para empezar, la institución que se formó tenía, no sé, 6, 7 ministros, dirigidos por el ministro de la Producción, convertido en una especie de primer ministro de facto. De la producción, se llama de la producción. Pues. Ok, pero con un representante de los gremios empresariales. A los 3 días tuvieron que sacar una fe de ratas para poner a 4 representantes del sector privado. Pero eso es una especie de corporativismo. Los representantes del sector privado son los que van a definir las líneas de acción para que finalmente, que es lo que dice el eje número 1 del plan, ver a qué empresas se les ayuda, ¿ok? Se les ayuda con incentivos de diferente tipo. Pero no son incentivos tributarios ni nada de eso. También no están descartados. No están descartados. Todo tipo de incentivos, ¿no? Entonces, eso elegir desde el gobierno dónde hacer las cosas
es absolutamente equivocado, y ya se lo han dicho muchísimos analistas, ¿no? Pero el punto concreto es que eso, Jaime, puede ser muy bueno incluso en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no nos da nada, absolutamente nada, porque eso es una cosa de muy largo aliento. Tú tienes que atraer nuevos inversionistas. El largo plazo hay que comenzarlo en algún momento. Está bien, pero no a costa de parar lo demás, de quitarle el énfasis y la necesidad a lo demás, ¿no? Que no se dice expresamente, pero no se ha hecho nada contundente por reactivar lo que se frenó. No se ha hecho. Pero además, el mayor beneficio de reactivar la minería no es porque haya un clúster minero industrial en Arequipa. El mayor dinero son los recursos fiscales que necesitamos para cerrar las brechas sociales y económicas que hemos acumulado esos mismos 30 años en que las luces estaban apagadas, ¿no? Entonces, si ya quieres entrar un poco al tema de infraestructuras, ¿no? Hay otra opción que también tiene el Perú. El Perú casi no tiene deuda. La deuda total del Perú, total, interna y externa, es menos de 20%. La deuda externa creo que es menos de 10%. ¿No? Seguimos siendo una estrella. Ya se han apagado buena parte de las luces de la estrella, ¿no? Antes de que se apague el resto, ¿no es cierto? Yo creo que el Perú tiene la capacidad de invitar a los mejores representantes del Banco Mundial, del BID, de la CAF, ¿no? Del Fondo Monetario, que nos diseñen un programa, como decía el Economist hace algún tiempo, para emitir bonos de infraestructura, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y poder tener recursos en un fideicomiso en el Banco Mundial. No entran al Tesoro acá, hay que ver las reglas contables, pero para eso el Perú es una estrella y el mundo necesita invertir en infraestructuras en los próximos 50 años, no sé, 50 trillones de dólares, es cifras que se escuchan por ahí. Entonces, el Perú puede ser un modelo excelente de cómo levantar fondos cuando hay capacidad de endeudamiento. Un país con las necesidades que tiene el Perú, con un endeudamiento tan bajo, no hace mucho sentido, ¿no? Entonces, tenemos una cierta cantidad, no sé, 10% del PBI, 20.000 millones de dólares, que es el 25% de lo que se dice que es la brecha de infraestructuras más físicas que otras, ¿no? Porque faltan las educativas, las de salud, las de infraestructura de la ciudad. Sí, un fondo de 20.000 millones de dólares. Y haces un fideicomiso en el Banco Mundial. ¿Y esos 20.000 millones de dónde salen? Las levantas del mercado. ¿No? A tasas muy bajas, porque has hecho intervenir a estas mejores, digamos, agencias internacionales, y empiezas a hacer concesiones a largo plazo, a 30 años, a 40 años, y esos concesionarios repagan los bonos depositando el dinero en el fideicomiso del Banco Mundial. O sea, la plata nunca pasó por la caja del Estado peruano, le disminuye sustancialmente el riesgo, pero generas un impulso. Pero el concesionario, ¿cómo se beneficia? Es decir, hay parte de su inversión que sería financiada por este fondo. El concesionario siempre tiene que prestarse plata de alguien. Sí. Este fondo, que tendría plata a buen costo, sería una facilidad más, ¿no? También podrían intervenir las AFPs, por supuesto, que son muy importantes, y que quisieran seguramente intervenir en financiamiento de este tipo de proyectos a largo plazo. Entonces, pero tienes que darle un impulso, tienes que comprometerte. Si el Perú levanta eso y tiene su fideicomiso guardado en el Banco Mundial, no puede dejar de utilizarlo. Está obligado a promover las inversiones y a mover las infraestructuras bien hechas, no como mencionaba Liliana Rojas Suárez hace un ratito, lo que se hizo en China en algún momento de soltar la plata de cualquier forma, ¿no? Entonces, por eso es que tú llamarías a la mejor gente de estas instituciones, porque ellos de alguna manera van a ser los overseers, van a ser los supervisores de un ejemplo internacional de cómo enfrentar las brechas de infraestructuras que el mundo tiene. Estados Unidos tiene que reemplazar puentes, un porcentaje altísimo de sus puentes, ¿no? Europa tiene muchos déficits de infraestructura, los países emergentes. El Perú hoy día, la estrella, con bajo endeudamiento, con un prestigio internacional formidable, con el auspicio de todas estas 4 maravillosas instituciones, podemos hacer maravillas en el mercado. Y por supuesto, para poner en valor las cosas que tenemos más cerca. De ninguna manera descuidar un intento de diversificar la economía, es muy importante, buscar clústeres. Pero, por ejemplo, hay un clúster que tú conoces, creo que hemos comentado a veces, en Los Olivos, y se han acercado a TEM a ver si ese clúster que ya existe informalmente, el clúster de Infantas, que no registra patentes, que no se financia en el Perú, que exporta sus productos, que inventa productos, ¿no? ¿Se han acercado para ver eso? Sí, ¿O estamos hablando de qué? Sí, pues efectivamente. Pero hablando de infraestructura, rápidamente pasemos al tema de la infraestructura concreta.
En los ferrocarriles, por ejemplo, ustedes han hablado en Lampari acerca de la necesidad de desarrollar pues, los ferrocarriles en el Perú, ¿no? Un poco en la misma línea de Juan de Dios Olaechea, en fin. Por supuesto. El túnel trasandino que ni se menciona. No, claro. Bueno, eso, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No hay conciencia ferrocarrilera en el Perú? Es una tragedia. Empieza por PPK, ¿no? PPK escribe un artículo sobre la carretera central y no menciona el túnel trasandino, porque seguramente piensa que si lo propone, los camioneros no van a votar por él. Entonces, si los peruanos solo piensan en las elecciones, estamos perdidos, ¿no? Después, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, que conozco, es un excelente técnico, pero le falta estamina. ¿No es cierto? En el sector público tenemos muy buenos técnicos, pero no tienen la fuerza para empujar las cosas. Claro. ¿Cómo es posible que se anuncie un ferrocarril Brasil-Perú con una ruta magnífica hasta Bayóvar y Paita y al día siguiente no estés mandando a tu gente a ver cómo aceleras el proceso? Mandando a la China. A la China y a Brasil. A la China, porque ellos son los que van a financiar. Brasil no tiene un peso, ¿no es cierto? Y además esto no se puede interpretar pues como que los chinos se quieren aprovechar de nosotros. China tiene otro proyecto, por ejemplo, de ferrocarril para unir desde China, Rusia, cruzando por el estrecho de Bering, Alaska, ¿no? Canadá, Estados Unidos. Entonces, el mundo tiene que enfrentar estos proyectos con fuerza, con ganas. De acuerdo. ¿No? El ministro de Transporte quiere hacer una carretera paralela a la carretera central, no tiene ningún sentido. En lugar de fortalecer el Hay que hacer el túnel trasandino, hay que ver el ferrocarril brasileño, hay que promover los ferrocarriles, y yo sí creo que esa es una solución fantástica. Sacaron ustedes en Lampari un artículo sobre los robots y cómo los robots están reemplazando a la mano de obra en varios países, incluso ya en el Perú también. Y entonces esto significa que hay que avanzar hacia tipos de producciones más sofisticadas, efectivamente, es decir, hay la famosa diversificación para regresar a ella. Pero eso requiere innovación, requiere investigación y también, bueno, capacitación. Adaptación. Adaptación y capacitación antes que nada, ¿no? Adaptar las tecnologías existentes y capacitar, ¿no? Por ahí tienes que empezar. No puedes empezar por la ciencia, tienes que empezar adaptando la tecnología. Tú tienes ciertas facilidades, ciertos recursos propios, naturales, que tú podrías investigar. Por supuesto. ¿No? Desarrollar. La acuicultura, por ejemplo, no vas a ¿Qué tecnología vas a traer? Puedes traer a un noruego que te ayude, pero tú tienes que investigar acá porque tienes condiciones específicas. El camarón del río de Perú, ¿cómo haces para reproducirlo de manera...? Un peruano fue uno de los grandes líderes de la revolución genética de la oveja en Nueva Zelanda, el señor William Vivanco. Sí. ¿No es cierto? Y entiendo que está en el Perú, pero el Estado no le da bola. Bueno, por eso a eso me refiero. Bueno, eso es, pues, ya existe la tecnología, hay que adaptarla. Y en capacitación eso es fundamental. Mira, tenemos un atraso tremendo en educación, en salud. Yo he visto un par de experiencias formidables en colegios privados, ¿no es cierto?, que contratan a los mismos maestros y a las mismas enfermeras, ¿no?, que trabajan en el Estado, y solo con capacitación han generado performances de excelencia. Pero la capacitación no se promueve tampoco desde el Estado con algún tipo de incentivo de mayor capacidad de descuento contra impuestos, no necesariamente que te regalen la capacitación de la empresa a los trabajadores. El sector privado. Hay que no se puede descargar de gasto. Hay ciertos topes y ciertas complicaciones, tienes que explicar tus programas, burocracia. Hay que fomentar un gran impulso a la capacitación del sector privado. Con eso nuestros peruanos, que son gente fantástica, tú sabes el tema de sierra productiva, ¿no? Cómo esa gente da un brinco del siglo XVI a mediados del siglo XX con un campesino que enseña a otro campesino, claro, ¿no? Y empiezan a producir, empiezan a vender, empiezan a recuperar conocimientos tradicionales, generan autoconfianza, desaparece por supuesto todas las limitaciones económicas y sociales de sus familias, ¿no? Pero con tecnologías de riego por aspersión, cosas muy simples. ¿No? Cosas muy simples. Eso es, yo creo que el gran primer paso tiene que ser eso, que es lo que hicieron los japoneses, ¿no? Así salió Japón. Japón copiaba todo, ¿no? Y así fueron, el milagro de los primeros tigres del Asia fue así. Bueno, ¿no? Hay algunas de las tecnologías de sierra productiva que han sido creadas en la Universidad Católica, bueno, hay la bomba de no sé qué y todo. Esa parte científica de la Universidad Católica sí funciona muy bien. La parte científica, no la otra. Bueno, rápidamente hay una especie de ataque a las AFP.
FPs, que puede ser muy peligroso, ¿no? Porque las FPs son mucho mejores pues que lo que había antes, ¿no? En el gobierno los estados se tiraban los fondos previsionales que la gente aportaba y ahora tenemos que nosotros con el presupuesto pagarle a los que están en la ONP. Claro, justamente acabamos de publicar un debate que ha habido entre Xavier Sala Martín y un periodista catalán en el diario El País, ¿no? Y Xavier Sala Martín básicamente lo que dice y recoge información de muchos es que los sistemas de reparto, los sistemas previsionales tradicionales del Estado son esquemas Ponzi, como pirámides, ¿no? Que algún día se agotan, entonces generan una brecha fiscal, ¿no? Que es lo que está matando hoy día Europa, que tiene que ser cubierta de cualquier otra forma, porque ya las generaciones jóvenes, que además son cada vez de menor tamaño, ya no pueden cubrir eso. En el Perú hemos tenido la suerte que hace 20 años adoptamos un sistema de acumulación individual que lamentablemente no se fomentó lo suficiente, se mantuvo la ONP abierta. Hoy día en la reforma que se ha hecho se ha promovido más a la ONP que a las AFPs. Sí. Hay 10 proyectos para tirarse de alguna manera la plata de las AFPs y yo creo que los afiliados y la gente que ha vivido un poco más esto tiene que salir a la palestra. Esto no es un tema que se puede conversar entre 2 o 3 personas, es un tema absolutamente fundamental. Yo espero que esto no se debata en el Parlamento, en pequeñas comisiones, sino que realmente se arme un debate muy grande. Las AFPs creo que tienen ventajas tremendas. Por otro lado, algo que mencionaba Richard Webb, amigo nuestro, ¿no? Que decía que los peruanos ahorran, que es verdad, todos los peruanos ahorran. Pero ¿qué pasa si una familia ahorró en su casa y hoy día tiene 65 o 70 años y ya no tiene ingresos y que tiene que vender su casa para vivir? Entonces, vende su casa y compra una más chiquita, pues. Eso es normal, eso es lo que se hace. Pero de repente no le da. O sea, de repente no le da. No se trata que uno venda sus activos después para vivir y comer de ellos. Yo creo que sí, un apoyo para esto es fundamental. Y además el Estado, como no está teniendo éxito en el sector independiente... Ahí el gran problema es la informalidad. Pues el Estado está desarrollando un nuevo hueco fiscal futuro con la pensión 65, sin límites. Claro. ¿No es cierto? Y hay otras formas para atraer a los independientes. Nosotros hemos propuesto usar el IGB de alguna manera, pero... En fin, ya no tenemos tiempo para seguir hablando de eso, pero ahí el problema fundamental es la informalidad, por eso es que las AFPs no pueden cubrir sino un porcentaje pequeño. Pero justamente usamos el IGB como fuente de aporte, parte del IGB. Si parte del IGB tú lo canjeas todos los meses, al final de mes o cada trimestre, como aporte tuyo, pues se formaliza a todos los peruanos. Ahí tienes un ingreso fiscal mayor, un menor pago a la ONP por el déficit que ya tiene, y de repente se puede financiar. Hay que buscar una solución. Es una cosa que debería ser interesante. Hay que analizarla más. De acuerdo. Bien, Pablo, podemos seguir conversando de estas cosas quizás la próxima semana o dentro de un par de semanas. Muchísimas gracias, y ojalá que algunas de estas ideas pues puedan ser recogidas por el discurso de mañana o por lo menos se puedan empezar a tomar en cuenta para las propuestas futuras. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias. Viene ahora N Deportes.